Muy buenas a todos. Nos encontramos en Strong Coffee, nuestro podcast de fuerza. Y bueno, soy Rubén y hoy me encuentro con Víctor en un episodio especial en el que estamos él y yo nada más y con razón de hablar de, bueno, West Side Barbell, como vais a poder ver en el título de Louis Simmons. Y bueno, se nos ocurrió esta idea y hablar sobre este tema. Primero porque surgen muchas preguntas alrededor. Segundo porque somos muy fanáticos de ello desde siempre, desde que estamos metidos en el mundo del entrenamiento del powerlifting. Y tercero porque nos acabamos de terminar recientemente el último libro de lo que ha publicado Louis Simmons, que es su biografía, por así decirlo, Iron Samurai. Y hemos recibido muchas preguntas, hemos estado comentando en redes diferentes anécdotas de este libro que hemos estado leyendo y queríamos aprovechar la oportunidad para hablar sobre diferentes detalles que hemos aprendido de este libro y que desde aquí, sin duda, recomendamos que lo leáis, que lo compréis, porque es una auténtica pasada. A todo el que le guste la historia del powerlifting, a todo el que le guste el mundo del entrenamiento y sobre todo si te gusta Westside Barbell, estoy seguro que te va a enamorar. Creo que es uno de los libros que más hemos disfrutado Víctor y yo leyendo. Cada día que veíamos un capítulo compartíamos diferentes anécdotas, nos reíamos, veíamos de dónde venía cada cosa. Así que bueno, queríamos intentar contextualizar un poco todo esto y acercaros este mundo de Westside Barbell. Entonces, bueno, a Víctor, que le voy a hacer la palabra ahora, también le encanta un poco esta filosofía de Westside. A mí, desde mi perspectiva, porque no ha dejado de aprender, porque se ha lesionado mucho. De hecho, ya lo comenté en algunos otros episodios sobre mis levantadores favoritos, esa, digamos, superación constante que ha tenido. Y a Víctor sé que le encanta por esa mentalidad de rudo y de duro que ha tenido siempre, ¿no? Entonces, bueno, hoy os traemos un capítulo especial que personalmente me gusta muchísimo. Sí, al final creo que es importante y que también quería comentarlo luego, pero ya lo comento ahora por lo que decía Rubén, que no solo intentemos aprender de lo último, de lo más novedoso, sino si realmente nos gusta un deporte, irnos a los orígenes, ¿no? Intentar aprender de la historia del deporte y de cómo van haciendo todo, porque como dice esa frase tan famosa, todo está inventado, ¿no? Y cuando creemos que somos los más novedosos, nos vamos a años atrás y vemos que lo que estamos haciendo ahora ya lo estaban haciendo hace mucho tiempo. Entonces es importante conocer de la historia, conocer cómo ha ido avanzando todo y empaparse del deporte, ¿no? Y yo creo que ha sido algo que hemos visto también con este libro, el hecho de, bueno, cómo desde los 50 a los 60 el powerlifting ha ido avanzando y cómo en una de sus cunas, como es Estados Unidos, cómo ha ido avanzando y cómo lo que vemos aquí ahora, allí a nivel competitivo lo estaban haciendo hace muchos años y que posiblemente sea la razón de esa pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué los americanos están tan fuertes o por qué los americanos nos sacan tanto en este deporte? Y es porque llevan muchos años por delante, ya no solo entrenando, ya no solo viviendo el powerlifting, sino rodando en todo lo que serían estas metodologías del entreno. Total. Entonces, bueno, a lo largo del podcast de hoy vamos a ir hablando desde la filosofía de Wesley Barbell, os la vamos a plantear por encima, tampoco queremos meternos en un podcast de formación sobre ello, pero bueno, para que lo conozcáis y también para contaros anécdotas y un poco una review de este libro para que os llame la atención y que os animamos, como decía Rubén, a que lo compréis y lo leáis. Creo que este detalle que ha dicho Víctor es fundamental. Hoy en día se pierde muchísimo el interés por el origen, por la historia, y a mí personalmente creo que es lo que más me he formado en estos últimos 2 años, en filosofía y en historia aplicada al mundo del entrenamiento, porque realmente es una auténtica pasada los strongman antiguos, aprender cómo nacemos de la halterofilia, cómo el origen de cada uno de los ejercicios. Estamos escribiendo los libros sobre técnica y sobre diferentes movimientos y sobre variantes y cómo nace cada una de esas variantes y qué historia tiene. Cuando una variante se creía estaba inventada, ya la habían inventado en otro país, o todos esos detalles, bueno, es una cantidad de información que marca la diferencia sin duda. Que no todo está en los papers, ni muchísimo menos, y hay libros antiguos de simplemente estos levantadores que son una auténtica pasada. Entonces, bueno, para empezar, queríamos que conocieseis qué es Wesley Barbell y quién es Louis Simmons. Louis Simmons es posiblemente uno de los entrenadores más famosos del mundo del powerlifting y es que se considera que su gimnasio y su marca Wesley Barbell ha sido
y es el gimnasio más fuerte del mundo. No el equipo a nivel mundial, ya que sabe que todo el mundo está ahora muy globalizado y cada entrenador tiene atletas por todo el mundo, sino en un mismo gimnasio tener un compañero de entrenamiento, como él dice, que te pueda romper tu propio récord mundial, ¿no? Entonces, es considerado, por así decirlo, ese gimnasio más fuerte del mundo del powerlifting y se sitúa en Ohio, en Columbus, en Estados Unidos. Y bueno, Louis Simmons es una persona que tiene dos extremos. Tiene gente que es completamente fan suya y gente que lo odia por completo, ¿no? Digamos que tiene muchos adeptos, que le ha funcionado de maravilla su método y todo lo que dice, y gente, por otro lado, que lo odia a muerte. Y suele ocurrir, una cosa que le escuché a un levantador y un entrenador con el que tengo confianza hablando en Estados Unidos, que es muy fanático suyo también, dice que cuando empiezas en el mundo del entrenamiento pasas por diferentes etapas respecto a lo que aprendes de Westside y de Louis Simmons, y es que al principio lo ves y flipas o lo idolatras porque ves tantas barras especiales, tantos ejercicios nuevos. Luego intentas aprender cómo se aplica su método y empiezas a criticarlo esa etapa de adolescente y decir que eso no vale para el powerlifting raw, que tantas gomas, que tantos inventos, que tantos tal no funciona y que lo único que hacen es lesionarse, usar química o competir en levantamiento equipado. Y luego cuando ya realmente has pasado esas dos etapas, aprendes lo bonito y te quedas con lo que realmente has aprendido, con esos ejercicios especiales, con esa mentalidad abierta de aprender continuamente, recuperarse de diferentes lesiones. Entonces, me parece un punto de vista de un camino a la hora de reconocer a Westside Barber muy, muy interesante. Aquí, digamos que queríamos contextualizar un poco en qué se basa su sistema, simplemente que lo conozcáis. Se le conoce como el método conjugado y no es más que una forma de entrenamiento en el que entra cualquier tipo de ejercicio y tocan todos los rangos. Para ellos, digamos que tienen el día de entrenamiento de esfuerzo máximo, ¿vale? Tienen el día de entrenamiento de esfuerzo dinámico y el entrenamiento de esfuerzo por repeticiones. Entonces, aplican estos tres métodos para cada movimiento y parte del cuerpo. Con lo cual, siempre se repite que el lunes es el día de esfuerzo máximo del tren inferior, ya sea de la sentadilla o del peso muerto, lo van rotando. El martes del día de esfuerzo máximo del tren superior, en este caso del press de banca. Y luego tienen otros 2 días de esfuerzo dinámico para el tren inferior y otro día para el esfuerzo dinámico del tren superior. Dentro del día de entrenamiento de esfuerzo máximo y de esfuerzo dinámico, aparte, meten el trabajo por repeticiones, que se basa únicamente en meter trabajo por muchas repeticiones en ejercicios de aislamiento, no mediante los básicos. Y esto sería, a modo de resumen, cómo estructuran a lo largo de una semana su entrenamiento. Además, su filosofía es que tienen que intentar hacerte lo más fuerte posible en todos los ángulos, trabajar mucho tus puntos débiles y con lo cual vale todo. Vale cualquier tipo de barra, cualquier tipo de, digamos, método o utensilio, cualquier ejercicio y digamos que lo que más quieren no es enfatizar sobre la técnica, sino hacerte fuerte. Esa es la diferencia, digamos, con otros métodos. Trabajan la base muchísimo y luego ya expresar esa fuerza ya llegará a la competición, pero para ello es muy importante eso, hacerse fuerte de verdad, ¿no? A diferencia de ser mega ultra especialista como pueden ser otras metodologías de entrenamiento. Este método que, como ha comentado Rubén, Louis Simmons no es que empezase a hacer power y ya lo siguiese, sino que es una cosa que ha ido creciendo y que ha ido desarrollando poco a poco. Como comentábamos, es una persona con una mente muy abierta. Él dice que es una de las cosas que más le caracterizan y aunque parezca un método muy cerrado, hasta llegar a ese punto ha pasado por muchos periodos de aprendizaje y por mucho borrar y volver a escribir, por así llamarlo. Para que os pongáis en situación, Louis Simmons nace en 1947, con lo cual una persona de una edad avanzada y que lleva mucho camino recorrido. Y que aunque ahora Westside Barbell tiene, como él dice, un público diferente, un tipo de atleta diferente, pasó por un rango de años en los que tenía un equipazo, un público muy característico, Sí. que le tenían miedo en los campeonatos, como él decía, a su equipo y que ese sello que tienen de atletas rudos, de atletas duros, que yo personalmente, Juan ha sido una persona que lo seguía y que me enseñaba cuando empecé
en el powerlifting hace ya 5 años y que, bueno, pues lo he vivido un poco desde que empecé este tipo de perfil de powerlifter. Siempre me ha llamado mucho la atención y creo que es algo que tiene ese sello, pero que, como decíamos, es muy abierto y es lo que queremos también transmitiros antes de ponernos a comentar datos sobre el libro, que no tenéis que coger el método completo, que no tenéis que coger el 100% de nada, sino coger, como decimos siempre, las pepitas de oro de cada cosa, y que Westside Barbell, por mucho que haya gente que lo critica, tiene muchísimas cosas positivas y muchísimas cosas que nosotros hemos aprendido y hemos aplicado con resultados totalmente positivos. Eso es. Metiéndonos de lleno ya en la parte del libro de Iron Samurai, de esta biografía, Simon comienza contando desde que era pequeño y desde que tenía, digamos, en su infancia aplicada al entrenamiento. Y bueno, tiene unas cuantas anécdotas muy, muy interesantes. Seguramente no podamos abarcar todas ellas, pero hay algunas que han ido destacando, ¿no? Y queremos ir comentando. Por ejemplo, visto la primera de ellas cuando era pequeño con su padre. Sí, yo creo que ya esa es la que podéis ver qué tipo de persona, ¿no?, era Luis Simón. Y es que cuenta que, bueno, se mudaron de ciudad y que llegó a una nueva ciudad y en el primer día de colegio le quitaron un zapato y que no le querían dar el zapato y volvió a su casa después del primer día de colegio sin zapato. Su padre, cuando lo vio y lo vio lloriquear, le dijo que como al día siguiente no volviese con el zapato, no le iba a pegar o que le iba a regañar y no iba a volver a entrar en la casa. Al día siguiente Luis Simón cogió y le dio un palizón al que, no le, al que le quitó el zapato, lo que le supuso estar un año sin poder ir al colegio. El segundo día de colegio ya lo suspendieron un año sin volver ahí. Entonces ya su educación desde pequeño, ¿no?, o sus edades tempranas ya prometían que iba a ser una persona dura y con una mentalidad dura. Él también comenta que desde muy joven, también en base a esa expulsión, que no podía ir al colegio y la edad que estaba, pues que empezó a trabajar y que él se hizo fuerte trabajando en la construcción, trabajando con un trabajo manual, y que eso le dio la base para luego todo lo que le echó encima. Aunque él siempre ha sido una persona que ha practicado deporte desde niño y ha practicado diferentes modalidades hasta que encontró el powerlifting, él ha estado compaginando esto con no viviendo de becas, no viviendo del deporte, sino con trabajo en la construcción y trabajo manual. Yo creo que eso también forma parte de su actitud de ser duro, de ser rudo, de aguantar mucha tralla, porque desde edades tempranas su capacidad de trabajo ha sido altísima. Esto me parece súper importante porque Luis Simón defiende mucho lo que se llama el trabajo de GPP, que básicamente es ese método de entrenamiento por repeticiones. Y una característica es que cuando a Simón le llega a alguien y le dice, oye, ¿por qué esta persona levanta tanto desde el principio? O ¿por qué es importante el GPP? Le pregunta, ¿cuántos kilos levantaste la primera vez que hiciste peso muerto? Y le dice, pues 140, 160, 100. Dice, ¿y cómo has podido levantar eso en tu primera vez sin haber tocado antes una barra? Dice, eso es GPP, porque tú ya antes cargabas peso del suelo, cogías cajas, te movías, has hecho X trabajo. Si cuando tú llegas por primera vez al gimnasio vienes de un trabajo manual, como decía Víctor, vienes de cargar sacos y vienes de diferentes, digamos, entrenamientos, tu espalda, tu musculatura, tu cuerpo está preparado física y mentalmente. Y esto me recuerda mucho a el libro de Los secretos negros oscuros del entrenamiento de Christian Thibaudeau. Y él tiene una anécdota también que cuenta como él con 14 a los 16 años entrenaba en su casa, en su cuarto, con un set de gimnasio, y un día, haciendo peso muerto pesado, él era bastante fuerte ya desde pequeño, con 160, 180 kilos, llegó su tío y subió a verlo, le dijo que qué estaba haciendo. Le dijo, estoy aquí entrenando. Le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, peso muerto. Le dice, ¿eso? Le dice, sí, y puedo probar. Fue para allá, sin calentar, completamente en frío, cogió y hizo 5 o 6 repeticiones de peso muerto sin inmutarse, vestido en vaquero. Él se quedó completamente alucinado y luego cuenta cómo es que su tío trabajaba justamente cargando y descargando camiones y sacos de 20, 25 kilos. Y aunque nunca pasaba de a lo mejor un saco de 30, 40 kilos, estaba más que preparado para luego hacer una o dos repeticiones con mucho más peso. Esto es justamente el GPP y esto es justamente la misma filosofía que defiende Simon. Siguiendo por aquí, además, con lo que has dicho, cuenta también
Luis Simón, que con su primer trabajo, cuando ya tuvo sus primeros ahorros, lo que hizo fue eso, comprarse un set de pesas para poder entrenar en casa, y ahí en su casa quizás fue donde nace Wesley Barbell, porque para que os pongáis en situación, Wesley Barbell nace en una cochera, en la cochera de Luis Simón, en su casa, y a partir de ahí fue entrenando gente hasta que ha llegado a ser lo que es, con todo lo que ha patentado y todo su método. Pero empezó muy desde abajo, y en concreto con sus primeros ahorros, lo primero que hizo fue comprarse ese set de pesas. Y cuando empieza a competir en Power es a los 19 años, en 1966, que hace su primera competición. Y a él comenta en el libro que elige el powerlifting antes que la halterofilia, que ya practicaba, o que el culturismo, que eran dos deportes que en esa época eran mucho más famosos que el power. Para que os pongáis en situación, pues a lo mejor allí el power era como aquí hace unos años, que se estaba iniciando y era poco conocido, porque él decía que en powerlifting era donde de verdad se demostraba que estaba fuerte, que en halterofilia no ganaba el más fuerte, pues porque depende mucho de la potencia, de la técnica, y que el culturismo, aunque estéticamente estaban muy fuertes, no les gustaba porque siempre estaban sonriendo los culturistas, y que a él eso de que estuviesen siempre sonriendo pues no le gustaba. Él era un tío duro en toda regla, entonces dijo, va, el powerlifting es lo que a mí me gusta, porque aquí el que más levanta es el que está más fuerte y es el que gana la competición, y por eso empezó ahí en De Power. hecho, él cuenta que él practicaba halterofilia, él empezó siendo halterófilo y compitió en halterofilia y era muy fuerte y se le daba muy bien, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que incluso haciendo halterofilia, él hacía ya muchas sentadillas de por sí, tenía esa cierta afinidad por la sentadilla, aunque fuese halterófilo, y digamos que cuando llegó a ver lo que era el powerlifting, le impactó que primero eso, ganaba el que era más fuerte, no el más técnico, que en los halterófilos se podía encontrar a un canijo que ganase sin tener ni siquiera una buena apariencia, simplemente porque era el más técnico, y bueno, los culturistas, como ha dicho Víctor, ¿no? Lo que le gustó fue que cuando llegó a su primera competición de powerlifting, vio el físico de los powerlifters, que eran grandes, eran masivos. A él le gustaba también que realmente tuviesen esa apariencia, ¿no? Y estuviesen fuertes. Entonces, siempre ha tenido una crítica muy, muy fuerte por el haltero y por el culturismo. Dice que los culturistas pueden ser grandes, pero no ser fuertes. Por eso esa frase de fuerza es fuerza y no que grande sea fuerte. Y los halterófilos los ha criticado muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, porque él es muy fan, como veremos posteriormente, de los rusos, y él dice que los rusos siempre han estado por encima, no solo en power, sino también en la halterofilia, en cuanto a los métodos, y que todos los entrenadores de altero son unos matados en Estados Unidos. Directamente, prácticamente eso es lo que dicen, porque no entrenan la fuerza y que no saben hacer ejercicios especiales, que son demasiado específicos, por así decirlo, y que ha entrenado a varios y que al meterle a los mejores ejercicios más especiales, pues ha tenido unos resultados increíbles, ¿no? Y dentro de esta época, una anécdota que me encantó fue que él, con 14 años, ya hacía 180 kilos de sentadilla. O sea, estaba muy fuerte, como decíamos. Sin embargo, estuvo 4 años estancado con 180 kilos en sentadilla, ¿vale? Llegó a los 18 años y estuvo aún con 180 kilos de sentadilla. Y él a sí mismo se autocriticaba. Este es el tío, el mierda que tiene todavía 180 kilos de sentadilla. Hasta que descubrió la sentadilla al cajón, el box squat, y en un año le metió un récord increíble y dejó de estar estancado después de 4 años con 180 kilos en sentadilla. Sí, al final es algo que él lo caracteriza, y es el ser constante y persistente sin parar, ya haya lesiones o haya cualquier piedra. Seguimos pues, un poco avanzando, ¿no? Cronológicamente, y como decía Rubén, le llamó la atención eso de las competiciones, y una actitud que nos gusta mucho, que él aplicaba desde el primer momento, es que dice que si no preguntas, estás perdiendo el tiempo y estás limitándote, que es desde el primer día, cuando iba a competir, lo que hacía es que se acercaba al más fuerte de la competición, al más fuerte en cada movimiento, y le decía, oye, ¿tú cómo has conseguido esta marca? Si uno era muy fuerte en sentadilla, ¿tú qué haces para tener esa sentadilla? Si era muy fuerte en muerto, ¿tú qué haces para ser fuerte en muerto? Y lo que iba haciendo era recopilar lo mejor de cada uno en aquella época. Una época en lo que hacían era ensayo y error, y todo basado en la experiencia, y lo que le funcionaba a uno, pues al final era algo que él había ido probando sobre la marcha. Y Luis Simón se encargó de ir recopilando
pues esas semillas de cada uno e ir creando su propio método. Y una de las cosas que le dijeron, que fue Larry Pacífico, que era el mejor en aquella época, el mejor powerlifter del mundo en aquella época, y como ya Luis Simón, pues lo típico que le pasa a todo principiante en el mundo del power, mejora la sentadilla y mejora el peso muerto, era fuerte en sentadilla y fuerte en peso muerto, y Larry Pacífico le dijo, mira, hasta que no mejores tu press de banca, no va a ser un buen power o un power completo. Y ya hablaba él de lo importante que era ser fuerte en los 3 movimientos y lo que te iba a limitar tu punto débil. Y eso le cambió el chip y ya a partir de ahí empezó a preguntar más cómo mejorar ese press de banca y cómo hacer que dejase de ser ese punto débil, hasta el punto de que en sus últimos años de carrera deportiva el press de banca fue el punto fuerte de Luis Simón en competición. Sí, de hecho tiene un capítulo en el libro en el que dice específicamente quién dio consejos gratis, o sea, dando las gracias a todas esas personas, a todos esos levantadores y entrenadores a los que le había preguntado y le habían dado consejos gratis. Y aquí destaca, como decía Víctor, a Larry Pacífico por el trabajo de los tríceps, en el que le dijo que para mejorar su banca tenía que trabajar los tríceps y que se focalizase en los tríceps, los tríceps, los tríceps. Con lo cual, al final, se va viendo cómo después de tantos años, todos estos detalles que tanto promulga él, como la sentadilla al cajón o el trabajo con tríceps, es que son cosas que le han inculcado desde pequeño, desde su inicio, y que se le quedaron grabados por completo. Otro detalle es que Vincent Anello, que es uno de los mejores pesos muertistas de la historia y que ya de por sí era una locura para el peso corporal que tenía, lo que levantaba, rompiendo esa barrera de las 800 libras, decía que se arrepentía, y le contó que se arrepentía de haber hecho tanto peso muerto a lo largo de su vida, y que él hubiese conseguido una carrera deportiva más larga si hubiese hecho menos peso muerto y si hubiese trabajado con más variantes. Y entre ellas, pues destacaba que le dijo, ¿qué mejora el peso muerto? Todo. Literalmente, esta fue su frase. Simón, cuando le dijo esto, no entendió nada. Se pensaba que no quería darle un consejo o que se estaba riendo de él. Al cabo del tiempo entendió a lo que se refería. Todo mejora el peso muerto. Ese GPP del que hablábamos anteriormente mejora el peso muerto. Trabajar detalles o variantes que no sean el peso muerto lo van a mejorar. Y después fue descubriendo como el buenos días, el peso muerto de desbloque, diferentes tipos de variantes, era lo que iba a hacer que mejorase su peso muerto. Y decía un detalle muy importante, y Bill Starr, el famoso también levantador, tiene un artículo que va muy en consonancia a esto. Mejora tu peso muerto sin hacer peso muerto, que es básicamente algo que ya desarrollaremos más adelante, que significa dejar de hacer el peso muerto para mejorarlo, porque la espalda baja es uno de los grupos musculares que peor se recupera y que a coste-beneficio, digamos, tiene un ratio muy bajito. Entonces hay que darle menos volumen o menos caña, por así decirlo, para poder mejorarlo más. Que la propia sentadilla puede mejorar tu peso muerto, que hacer buenos días, que hacer peso muerto desde bloqueo, diferentes variantes, puede ser mucho más interesante. Y es un ejemplo como Bill venía incluso de la halterofilia y sin tocar el peso muerto hizo un récord mundial. Entonces es un ejemplo más que me encanta, y esos detalles, esos consejos. Luego ya entramos en la parte que más le aporta, como decía Rubén, de lo que es la característica de Luis Simón, de lo que ha aprendido Luis Simón. Y es que Luis Simón, si lo conoces, va de la mano del mundo de las lesiones y de cómo las lesiones le han hecho mejor entrenador y mejor atleta. Y es que en 1973, realmente llevando ya poco tiempo haciendo power, 5 o 6 años, aparece su primera lesión grave que le pasó en la espalda, en la L5, haciendo buenos días. Él ya ese día se sentía raro haciendo buenos días, pero bueno, como ellos entrenaba, sobre todo en las primeras etapas, muy, muy duro, Sí. muchísimo volumen, muchísima intensidad. Al principio él pensaba que la única solución para mejorar era entrenar más duro todavía, y si perdía, en vez de analizar por qué había perdido, él pensaba que tenía que entrenar más fuerte aún. Y la primera piedra con la que se tropezó en esta primera parte de su metodología fue con esa lesión, que fue haciendo buenos días y que fue su primera grave lesión de espalda, y a través de la cual entró su primer proceso de recuperación, ¿verdad, Rubén? Que es Sí. lo que le hizo ya cambiar totalmente su forma de ver el power. Aquí lo que se dio cuenta básicamente es que el método que estaba siguiendo, y esto lo cuenta también, como veremos después en el documental, es que él hacía 2 días a la semana de esfuerzo máximo. Entonces imagínate 2 días a la semana de
hacer un 1RM de sentadilla o de peso muerto y de press de banca, le llevó, por supuesto, junto al volumen, a lesionarse. No era capaz de tolerar esa intensidad, era una auténtica locura. Entonces empezó aparte de recuperarse, a formarse. Dijo que necesitaba aprender a entrenar. Y ahí fue cuando se fue a hablar con un tío que daba clases en la universidad, en el instituto y demás, de ciencias del deporte o de, digamos, de entrenamiento. Y le pidió todos los libros que tenía. Y le dijo, pero vamos a ver, ¿sabes que estos libros no son de entrenamiento, sino que son de ciencias del deporte y que son para estudiar? Y le dice, sí, los quiero todos. Eran libros sobre todo rusos, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a aprender estos métodos de los que hablamos anteriormente. Ese método de esfuerzo máximo, que ya conocía, el método de trabajo por repeticiones y el esfuerzo dinámico. Y empezó a ver lo que suponía digamos, el estancamiento, la acomodación, la resistencia acomodada posteriormente, todos esos detalles que son lo que hace su método hoy en día. Entonces dejó de hacer 2 días de esfuerzo máximo a la semana para hacer tan solo uno, y vio cómo su rendimiento iba cada vez aumentando y mientras se mantenía saludable o con, digamos, menos lesiones. Entonces, al final, esa frase que él dice siempre, no sabes entrenar de verdad hasta que te lesionas, que nosotros la hemos publicado muchas veces y que yo la he vivido en mis propias carnes, que es que yo también tengo esa misma lesión de la espalda, 2 hernias, y hasta que no te lesionas o aprendes de verdad que tienes que leer, estudiar y preguntar para sobrevivir y poder volver más fuerte, no eres realmente completo, ¿no? Y aquí Luis Simón habla de cómo mentalmente se recupera de esta lesión, que es lo que más le costó. Bueno, esto me Que él encanta. decía, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué puedo hacer? No puedo vivir, no me puedo mover. Mm. Y habla de 2 libros que los repite continuamente. El primero, que es La llamada de los salvajes, que bueno, es un libro que cuenta la historia de un perro, de cómo tiene que sobrevivir, cómo tiene que sobrevivir con los lobos también. Y dice que ese libro le abrió la mente, ¿no? Y que dijo, hostia, si el perro del libro ha conseguido sobrevivir, yo tengo que sobrevivir, ¿no? Y que lo leía cientos de veces, dice que ese libro lo ha leído muchísimas veces y que ha sido lo que la llama, ¿no? Que le ha hecho tirar de sí. Y por otro lado habla también de que dice que esta anécdota o que esta historia marca también la forma de ver Wesley Barber, que es de Shogun Assassin, que es una historia japonesa, si no me equivoco, de los samuráis, y que, bueno, básicamente dice que le mataron a un chaval a su madre y el padre le dijo, oye, tienes 2 opciones, o mueres con tu madre o coges la espada y vamos a vengar la muerte de tu madre, ¿no? Y que esa es la forma que tiene él de inspirarse para Wesley Barber, que tiene la opción del camino fácil o del camino difícil y de luchar y de darlo todo sesión a sesión. Y luego también hablar pues de la primera gran invención, por así decirlo, de Louis Simon, que sale de esta primera lesión y que es el reverse hyper, la hiperextensión inversa, que aparece porque no podía hacer otro ejercicio. Y él pensó, ¿cómo puedo trabajar mi espalda baja, que es la zona que se había lesionado, sin dolor? No podía hacer las típicas hiperextensiones, no podía hacer peso muerto, no podía hacer sentadillas. Y un día, dándole vuelta a la cabeza, dijo, ¿y si tengo el tronco fijado y lo que muevo son las piernas, levantando las piernas hacia atrás, podré? Y probó y se dio cuenta de que ahí no le dolía. Y a partir de ahí empezó a darle vuelta y aparece esa primera gran invención, ese primer aporte que tuvo Louis Simon con un invento que luego habla que lo usaron hasta atletas de máximo nivel como Larry Bird para recuperarse de graves lesiones y que para él es lo que más le llena, que no solo se recuperó él, sino que es una máquina que ha ayudado a muchísimos atletas de muchos deportes a recuperarse de lesiones de espalda. Exacto. De aquí, de hecho, bueno, que lo ha comentado Víctor del libro, este se llama Iron Samurai precisamente porque dice que es su alter ego. Esa historia de samurái que tanto le influenció con el mundo de los hierros, de hecho, por eso viene el nombre del libro, y el Reverse Hyper, que incluso ha sacado varios modelos. La gente y muchos otros, digamos, empresarios del cine la han intentado copiar y han intentado sacar diferentes mejoras. Y es de las cosas que más orgulloso está porque le ha ayudado cada vez que ha tenido una lesión, que no han sido tan solo una y que mucha gente ha ido a él para poder recuperarse de la misma forma, ¿no? Entonces, marcó un apartado muy, muy importante en él. Luego
hablar de la segunda lesión fuerte, que otra vez fue en ese punto débil. Siempre lo decimos, cuando tienes una debilidad, ¿no? Al final casi siempre va a aparecer por ahí los problemas, que fue en el 81 o 7 años o 8 años después. Sí, Pasó un tiempo, tardó en recuperarse, se recuperó, como casi siempre que suele pasar cuando te recuperas de una lesión bien hecho, volvió a un nivel máximo sí, y un día, haciendo sentadilla al cajón, tuvo la mala suerte de que los pines los puso muy bajos, falló la sentadilla al cajón y se quedó atrapado con el culo apoyado en el cajón y la barra contra los pines. No podía salvar esa lesión y debido a ese fallo se rompió otra vez en esa L5 y ahí es cuando decide investigar a muerte todos esos métodos soviéticos que ya se introdujo en la anterior lesión, pero aquí ya se metió de lleno y se empapó a tope, fue a hablar con diferentes entrenadores rusos y es cuando ya decide aplicarlo, todo lo que comentaba Rubén, a su método y al método de Wesley Barber. de hecho, todo esto que estudia y estos libros que habla, que leyó, los mete incluso dentro de su propia certificación y formación, aunque no sean escritos por él. Berkosaki, Zatrowski, Mel Steve, que fue la persona con la que más habló y que incluso ha hecho formaciones en conjunto y que para él ha sido un referente y bueno, lo nombra muchísimo y que para nosotros también, su libro como Super Training es uno de los más famosos y tan denso de tanta información y estaba todo inventado por eso, por los rusos, de verdad. Todos los ejercicios, todos los métodos, fueron realmente los pioneros y los que lo tenían investigado en atletas de alto nivel, que era lo que le interesaba verdaderamente a Simón. Y por eso, precisamente por este cúmulo de una lesión tras otra y volver a salir y no rendirse, es por lo que nos gusta tanto también y por lo que le hizo tanto aprender, ¿no? Aquí de los estudios y de los métodos soviéticos, a mí me llama la atención también el tema que él lo comenta de la sentadilla al cajón, de la Bell Squat, que al contrario del reverse hyper, este no fue un invento como tal, este ejercicio de Louis Simon, lo cogió de esos métodos soviéticos, pero ellos lo hacían de forma libre, o con disco o con barra, y él dijo, hostia, esto se puede hacer mucho más eficiente creando una máquina para ello. Y como estaba lesionado y como tenía el cerebro funcionando a 200 por hora porque no podía parar de darle vuelta, inventó esta máquina, la Belt Squat, que luego tiene varios modelos, para poder aplicar correctamente este ejercicio y con el objetivo, como él estaba lesionado de la espalda, de poder hacer sentadillas sin tener una carga tan grande sobre la columna, sobre la espalda baja, sino que la carga fuese directamente a las piernas. Buscó una manera de poder ejercitar sus piernas sin tener tanto trabajo sobre la espalda, que era su musculatura lesionada. Aquí también, y continuando con esta parte de historia, tenemos que decir que, bueno, ese ejercicio tan famoso como es la sentadilla al cajón no lo inventó Simmons, sino que en realidad, bueno, yo estuve investigando también, lo inventó un lanzador de peso americano muy famoso que lo que buscaba era la máxima explosividad al trabajar de forma concéntrica, lo hacía de una forma distinta, levantando los pies, y eso lo cogieron los antiguos de Westside Barbell, porque Westside Barbell era un gimnasio que no solo inventó Simon, sino que ya existía en otro lado, en otro, digamos, emplazamiento, y que fueron los pioneros y los que le enseñaron también mucho a Simon y se lo agradece. Bill Penut, Bill que le encantaban los cacahuetes, ¿no? La crema de cacahuete, y que era muy famoso por ello, y ya estaba muy fuerte, les encantaba entrenar los básicos, y Simon salió de su cueva, por así decirlo, a conocer ese gimnasio y luego ya fue cuando montó el otro. Entonces, Wesley Barbell tiene incluso unos orígenes más antiguos que el propio Simon. Sí, realmente, como decíamos, Luis Simón empezaron a entrenar todo en su garaje, la cochera de su casa, y no fue hasta finales de los 80, Sí. cuando ya había pasado estas dos lesiones, cuando ya había aprendido de todos estos métodos soviéticos, que ya llevaba más de 20 años metido en el mundo de la competición, porque recordamos que él compitió por primera vez en el 66 y hasta finales de los 80 no abre el gimnasio Westside Barber, que nace primero de una combinación con un gimnasio comercial, que tenían una zona en un gimnasio comercial y ya luego abren su propio local. Pero que estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo y, pues ya te digo, 20 años
compitiendo y aprendiendo y entrenando a atletas de powerlifting. Esto es algo que también nos gusta mucho, ¿verdad, Víctor? Que siempre lo hablamos, el empezar desde abajo, porque hoy en día parece que todo el mundo quiere tener su propio gimnasio con todo el mejor material disponible nada más empezar, quiere estar con los mejores desde el principio o tiene esos ideales de grandeza nada más empezar sin currar, porque, por ejemplo, estás entrenando y ya quieres, acabas de empezar y ya quieres dedicarte a esto como un profesional. No, realmente si esto te gusta, vas a hacer power a pesar de todo, a pesar de tus estudios, a pesar de currar, a pesar de ser padre, a pesar de todo, y ya luego dedícate como un profesional si tienes la suerte de poder vivir de esto. Pero Simon es un ejemplo de que ha pasado por todo ello, desde pequeño, desde los estudios, desde el trabajo, desde su mujer, desde cualquier detalle, y ya después ha llegado a ese nivel. Entonces también no hace falta tenerlo todo para poder aprender, para poder seguir compitiendo, para poder seguir formándose o seguir haciéndose fuerte. Y ese camino paulatino también es algo que nos gusta mucho. Sí, al fin, yo creo que sobre todo es algo que con su libro, con esta biografía, solo lo puede aportar él, ¿no? Ese camino desde, pues estamos hablando desde el 66 hasta ahora en un deporte como el powerlifting y todos los aprendizajes que puede dar. Es que cuando hablamos de que ha recorrido todo, si nos vamos a las federaciones, para los más frikis del powerlifting, ha pasado por todo Eso. el camino que ha seguido el powerlifting. Al principio estaba en la IPF, la Federación Internacional, cuando la IPF decide ponerse más seria con los controles antidoping, conseguir el camino de los Juegos Olímpicos, del deporte reglado, el deporte serio. Luis Simón se raya, a él no le gusta esto. Luis Simón está defendiendo un powerlifting más de espectáculo. Él es defensor del dopaje, dice que los controles antidoping no tienen sentido. Él es defensor del equipado, pero no solo del powerlifting equipado, sino del multiply, que bueno, ya hablaremos de esto en futuros podcasts, pero son trajes que te dan aún más kilos que el clásico equipado. Él busca el máximo esplendor del powerlifting moviendo kilos, entonces se sale de la IPF y ya empiezan a crearse diferentes federaciones dentro de lo que sería el powerlifting no IPF, y se ve cómo va saliendo al principio y cómo en aquella época el deporte, el powerlifting era un deporte totalmente amateur, mucho más de lo que pensamos ahora, porque se ven las movidas que tiene con las federaciones, que algunas por ser ellos les daban nulo o no les invitaban a las competiciones, o si iban a una competición ya no iba el resto. Un poco ese camino que ya no solo han seguido ellos, sino que ha seguido el powerlifting, un camino natural de hacerse cada vez más profesional, y que él ha pasado por todo el pachangueo posible hasta que acaba en la federación que ahora ha vuelto otra vez, que es la WPO, y que se caracteriza tanto y va tan unida de ese Wesley Barbell y de esas trajes, esa técnica y todo, ¿no? Aquí hay un montón de anécdotas porque cuenta cómo fue el camino y por qué no le gustaba la IPF o por qué también le gusta, digamos, o opina esa posición de la química. El Power nace, digamos, como un suplemento de la halterofilia y los movimientos nacen de campeonatos de halterofilia en el que se empieza a hacer movimientos de powerlifting considerados movimientos extraños, ¿no? Poco a poco se mete el peso muerto, se mete la sentadilla, se mete el press de banca y al principio se hacía, por ejemplo, sentadilla con pausa, o solo se hacía sentadilla con press de banca, el peso muerto se hacía en los eventos de halterofilia, diferentes detalles que no conocemos hoy en día, ¿no? El orden de los ejercicios era distinto y Simon cuenta como varias anécdotas que no le gustaron en absoluto. Pues, por ejemplo, una de las normas de IPF es que sabemos que tienes que competir con la misma barra para los 3 movimientos. Dice que en una competición no había barra para hacer press de banca o peso muerto, o no había una power bar, y lo único que tenían era una squat bar. Tuvo que hacer press de banca y peso muerto con una squat bar. Imaginaros lo que eso puede suponer para no solo no la banca en sí, pero sí sobre todo para el peso muerto, ¿no? Una barra más gorda, más rígida, que no puedes agarrar, que es súper dura. Eso fue un detalle. Otro detalle, como decía Víctor, es los controles de dopaje. Para Simon, cree firmemente que eso es una intromisión, digamos, en la propia persona o en la propia intimidad, que además defiende que los controles, la mayoría de personas pueden saltárselo y que otros no, según si tienen más o menos medios, y que independientemente de que se hagan controles,
hay gente que usa química, con lo cual la forma de que todo el mundo esté equiparado es que haya completamente libertad. Y también defiende de que si un médico te lo receta, es completamente legal. No es que defienda la química de forma ilegal, sino que si un médico te lo receta, es completamente legal, sea de la forma que sea. Además, cuenta como de pequeño, o digamos de pequeño más joven, un cardiólogo, un médico, le dijo que todo el mundo a partir de los 40 años debería usar química para poder mantenerse joven, para poder tener una buena salud y para poder disfrutar de una vida plena independientemente de los bajones a niveles hormonales. Con lo cual, de nuevo, todo eso se le fue quedando mucho cada vez que le dijeron que tenía que pasar un control antidoping, lo mandaba a la mierda. Es más, un día fue a dar una charla a una, digamos, a nivel de nombre de IPF y le dijeron que para poder hacer la formación tenía que pasar un control antidoping y le dijo que se fuese a la mierda, que eso ni siquiera, ni mucho menos lo iba a hacer. Con lo cual se fue despegando muchísimo de esta federación, pero no se fue a la primera que, digamos, vio como alternativa. Cada federación tenía sus propios problemas, como decía Víctor, y fue un camino muy largo de una a otra. Y sobre todo porque la gente que dice que tiene poder, pues cada vez intentaba, digamos, pues barrer para casa. Si tenía un atleta que era suyo, el del presidente de esa federación, pues le daban, digamos, más facilidades. A ellos, como decía, cuando iban en grupo, pues intimidaban mucho y les ponían todo más piedras en el camino, un montón de detalles que hizo que poco a poco se fuese desvinculando, ¿no? Entonces, diferentes opiniones, pero es importante conocer cuál fue el camino que recorrió y los motivos por los que defiende todo esto. Para él dice que el deporte de equipo está mucho más avanzado que los deportes individuales, que por ejemplo pueden usar sistemas de cámara para analizar a los levantadores en deportes como la NFL, ver la velocidad, usan química en diferentes deportes de equipo en Estados Unidos y que por qué eso no iba a hacerlo en el powerlifting, ¿no? Entonces cree que el traje o que cada vez se pueda levantar más gracias a los trajes también es simplemente la evolución natural del propio deporte y por eso él dice que ha vivido tanto el powerlifting raw como el equipado y se queda actualmente con el equipado, pero que sus métodos también funcionan en el raw porque antiguamente cuando empezó no existía ningún tipo de equipamiento y todos esos métodos de los que le decía Larry Pacífico, Vincent Anello o él mismo funcionaban y seguían funcionando. Luego también comentar, bueno, cosas que me llaman mucho la atención de todo el tema de Wesley Barbell. Por un lado es la importancia que él le da a sus atletas, pero solo, como él dice, a los atletas fuertes de verdad, no todos los que pasan por ahí. Hasta el punto de que él tiene una pared en Wesley Barbell que se llama Dead Room, que es la pared de los muertos, donde cuelga una foto de cada atleta fuerte de Wesley Barbell que ha fallecido por diferentes causas pues, a lo largo de estos años. Y él dice que no todos los atletas tienen derecho a estar ahí, pero que los fuertes que han muerto pues se merecen su recuerdo y que él nunca ha ido a un entierro, que él no quiere llorar a los muertos, sino que les da su reconocimiento allí en la pared. Y cuenta una pequeña historia de cada uno de los atletas que tienen su sitio en esa pared, pues diferentes atletas, tanto masculinos como femeninos, que han conseguido récord o que han aportado algo a lo que a día de hoy es Wesley Barbell. Y también la importancia que le da a lo largo del libro a todos sus atletas que han roto récords. Son como si lo hubiese conseguido él y cuenta pues cada récord del mundo, se acuerda de todos, los tiene todo apuntado y me parece una pasada pues como atletas, pues desde Kenny Patterson, que es famosísimo, o Chuck Bagapol, que para él siempre dice que es como la leyenda. Es más, si investigáis sobre este atleta, tiene mucha fama detrás por eso, de la fuerza que tenía y la cabeza también que tenía para entrenar siempre a muerte. Es más, una anécdota que cuenta Luis Simón con este atleta es que cuando aprendió que no era más es mejor, sino que había que entrenar con cabeza y de forma inteligente, fue y se presentó con sus libros y se lo dijo, le dijo, mira, que no puedes entrenar así, que tienes que echar el freno, que tenemos que entrenar de forma inteligente. Y Chuck le dijo que se metiese los libros donde le cupiese, que ese era una mierda, que había que entrenar a muerte, que había que reventarse y que si no, no era entrenar. Dice Era un tío con una que si hubiese cabeza. entrenado Chuck de una forma más inteligente, hubiese sido el mejor de la historia
Eso mucho dice. más de lo que llegó incluso, porque a Chuck algún levantador suyo incluso de Westside le quitó algún récord años después y de Sí. hecho se convirtió después en entrenador porque Chuck fue una de las primeras personas que empezó a utilizar las cadenas y las gomas en su entrenamiento, llegando a hacer unos números horribles. Dice que llegó a hacer sentadillas con goma con tensión arriba de 800, 900 kilos, de una auténtica burrada. Y entonces, digamos que aprendió esa lección a base de palo, pero cuando ya fue tarde, ¿no? Y de hecho eso lo aprendió Víctor de Mel Steve, de Sí. este doctor, en el que en un seminario se le quedó esta frase grabada que no era normal, digamos que le supuso un antes y un después. Le dijo en el seminario, no tienes que entrenar ni mucho ni poco, ni muy fuerte, ni al máximo, ni muy suave como si nada, sino que tienes que entrenar óptimo. Y le dijo, claro, él, cada vez que decía una frase, él pensaba, no tienes que entrenar poco, eso yo ya lo sé, siempre lo he sabido, siempre lo he pensado. No tienes que entrenar mucho y a muerte. Uf, eso es lo que hacemos aquí en Westside. Tienes que entrenar óptimo. Y fue como abrirle la mente, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empezó también en ese momento de los cambios. Anécdotas como esta hay un montón que reflejan lo que estábamos comentando de Westside, de cómo era esa intensidad y cómo en esa época de que entrenaba en su casa con el canijo de Doug, estaba haciendo una sentadilla al cajón, le tocaba un récord, llama a Doris, que era la mujer de Simon, y le dice que ya estaba la comida y le dijo, vale, una serie más y vamos a comer. Y falló el récord. Y el peso lo echó al suelo, tuvieron que descargarlo, los discos, volver a montarlo, y le dijo, quiero intentarlo de nuevo. Eso es su compañero. Y le dijo Simón, vale, lo intenta de nuevo y vuelve a fallar. Lo vuelve a montar todo, lo intenta de nuevo y vuelve a fallar. Y así, hasta 14 veces fallando la sentadilla al cajón que le tocaba de récord, hasta que a la 14 lo hizo y consiguió el récord. Y eso es lo que le gustaba de ese levantador. Dice, no es fuerte, pero tiene agallas. Y eso me gusta. Y al cabo del tiempo resulta que ese levantador que no era fuerte batió varios récords del mundo. Entonces esas anécdotas son una pasada, esas historias. Sí, son anécdotas de, bueno, Rubén y yo lo hablábamos del perfil que tenían allí, ¿no? Sí. Si analizáis un poco, pues cuando cuentan los que han muerto de atletas suyos, las vidas que tenían era una locura, porque tenían problemas, habían tenido depresiones, y él, es que Luis Simón decía que a él la gente normal no le gustaba porque la gente normal solo conseguía resultados Eso es, normales. eso es. Y él necesitaba gente que fuese capaz de llevar todo un paso por encima, que se mudasen allí a Ohio y dejasen su trabajo, su vida para entrenar con él. Gente que estuviese loca de la cabeza y que diesen el 100% lo que él tenía para conseguir los resultados que él quería. En el documental es una pasada. Se ve las pintas de los personajes que han roto los récords mundiales o haciendo press de banca con un coche o con una moto o con el equipado y demás. Estaban dispuestos a lo que sea. Y le dice, ¿cómo estáis a nivel de salud? Y dice, bueno, siempre me duele algo, pero no pasa nada, vivimos con ellos, con la cara de estar destrozados. Eran todos exconvictos, presidiarios, gente que había tenido muchos problemas y uno de los que más suena es Matt Dimmel, el inventor del Dimmel Deadlift, que tuvo el récord también mundial de sentadilla y fue una estrella fugaz por completo porque tenía todo tipo de problemas. Se fue con una stripper drogadicta, él se metía heroína, tenía problemas continuamente con la policía, era una auténtica pasada, estuvo en la cárcel y murió incluso un día de sobredosis, en fin, tuvo un montón de problemas y desapareció y podría haber seguido rompiendo récords mundiales. Entonces este era el tipo de perfil que tenía. Pero es que decía Simmons que no solo que, no, que quisiese gente que no fuese normal, sino que para él, una vez que entraba en el gimnasio, lo único que importaba es cómo se comportaba dentro del gimnasio. Que a veces había épocas en las que ni siquiera sabía que su compañero de entrenamiento estaba casado, que a qué se dedicaba, qué tipo de vida tenía, sino simplemente hablaban de entrenamiento. Ellos se reunían, algo muy característico, todas las mañanas, porque tienen el turno de mañana y el turno de tarde, ojo. Y además estaban completamente enfrentados en su gimnasio. Y para él el turno de mañana era el que más le gustaba y donde estaban los más fuertes en teoría. Y se reunían todas las mañanas para desayunar muy temprano. En ese momento decidían lo que iban a entrenar y luego se iban a entrenar echando toda la mañana, ¿no? Y cuenta cómo iba por la tarde a chinchar a los de por la tarde, a decirle que eso eran unos matados, hacían competiciones entre los de la mañana y los de la tarde, y los de la noche. Y entonces esa piña para ellos era muy importante, pero no importaba lo que tuviese fuera del gimnasio.
Sí, Louis Simon siempre ha dado la importancia de ese templo, ¿no? Que era Westside, hasta el punto, bueno, pues que en el documental se lo preguntan que por qué tiene el gimnasio allí, en Ohio. Al final no es una zona céntrica, no es una Claro. zona que le fuese a dar dinero, que por qué no montaba un Westside Barbell en Nueva York o en un sitio donde pudiese tener mejores instalaciones y ganar más Una dinero. Y franquicia. él dice, o una franquicia, y él dice que Mahoma no va a la, no, que Mahoma no va a va a la montaña va a Mahoma, Eso y es. que lo mismo pasa con Wesley Barber, que quien quiera entrenar con él, que vayan a donde esté él, y si les pilla lejos, pues que no vayan, que él solo quiere a gente que esté dispuesta a ir hasta allí y a darlo todo para entrenar con él. Totalmente. De hecho, una cosa que dice mucho es que cuando él muera, Westside Barber muere con él, que nadie cree o lo cree suficientemente preparado con esa mentalidad como para heredar toda la filosofía de Westside cuando él ya no esté, aparte de que lleven su negocio, sino lo que es la propia filosofía de entrenamiento. Esto me recuerda mucho, esta conversación la hemos tenido con Carlos de Matei, con Tarraco, de montar franquicias de Strongman Tarraco por otro gimnasio de España, o que la gente vaya allí y no montar nada a expensas de ganar menos dinero, y él piensa exactamente igual. Así que desde aquí un saludo a Carlos. Bueno, en el 91 aparece la otra gran lesión que ya pone un punto y aparte en la carrera de Luis Simon, que fue una lesión de rodilla que le pasó haciendo sentadilla, él le avisó, forzó y se lesionó, se hizo pedazos en la rodilla, y aquí fue ya un punto en el que acabó hasta día de hoy medicado por el dolor, desde esta lesión de rodilla hasta hoy. Ya no ha podido dejar de medicarse, dice que porque no ha sido capaz de dormir 2 horas seguidas desde entonces por el dolor que tiene, y que ha tenido que convivir con esta lesión y que hizo que parase durante un tiempo. Pero otra de las anécdotas es que en 1996, 5 años después, ya había parado, había dejado de competir. Kenny Patterson, uno de sus atletas, estaban hablando y le dijo a Luis Simon que él iba a hacer 700 libras antes que Kenny, porque Kenny estaba pasando por un Estoy momento estancado. malo a nivel entrenando, y Kenny Patterson le dijo: ¿cómo vas a levantar tus 700 libras si tú estás viejo, tú estás retirado? Te dijo Y que que jamás esa, iba a volver a tener 700 libras en la espalda. No hacer sentadillas, sino que jamás se le iba a cargar en la espalda. Y esa frase le volvió loca la cabeza, le hizo sacar otra vez todo el instinto animal a Luis Simón, y volvió al tiempo a la competición, volvió a hacer esos 700 libras de sentadilla, incluso volvió a un nivel de loco en press de banca, siendo el primer levantado en superar las 500 libras con más de 50 años. Eso es. Incluso consiguió superar las 600 libras. Sí, Hizo 100 libras más por encima del anterior récord del mundo Master 2, más de 50 años en press de banca. sí, 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 sí. Dice que no dejaba de recordar esa filosofía del samurái, el libro del llamado de los salvajes, y que para él, a pesar de que tuviese ese dolor, volvió a encender esa chispa y a ponerse más fuerte que nunca. La De verdad es que hecho, esa parte es una locura, ¿eh? dice que Porque estaba hablando. estuvo entrenando con hasta más de 60 años incluso, y que ya en los últimos años, pues él tiene ya 73, si no me equivoco, actualmente, 70 y pico. Sí. Fue hace poco, recientemente, cuando dejó ya de entrenar por completo. Sí, ha estado. Él decía que siempre, aunque fuese, se ponía a entrenar suave Sí, o hacía press de banca mientras los otros estaban tirando. sí, Porque otra de las anécdotas, ya que hemos dicho esto, es que en Wesley Barbell, si tú llegas tarde, ya no puedes entrenar porque ellos empiezan a cargar la barra y nunca la descargan. Si sí, ellos hay en la barra ya metida 100 kilos y tú quieres meterte en su barra, no puedes meter 70, ya tienes que empezar por 100. Ellos van cargando la barra poco a poco, y sí. el que no pueda se queda por el camino. Entonces, pues Exacto. que hacía las primeras tiradas con ellos cuando la barra estaba más vacía, y que ya se iba saliendo en estos De últimos hecho, años. esto es muy curioso porque es algo que caracteriza a Wesley Barbell, y es una de las críticas contra la mega individualización, en el que para ellos es más importante el trabajo en conjunto de equipo y que todo el mundo esté en el mismo monolith trabajando la sentadilla o el press de banca, todos a la vez, uno detrás de otro, apoyándose, y todos se paran a mirar cuando uno le toca tirar, que individualizar la carga o la serie, que esté cada uno por su cuenta, y que eso
luego solo se hace en los ejercicios auxiliares. O sea que el trabajo por repetición es donde está la individualización y que luego todo el mundo el día de esfuerzo máximo trabaja de la misma forma o el día de esfuerzo dinámico también de forma parecida. Y si tú llegas tarde, tienes que empezar con 200 kilos en sentadillas si puedes, y si no, no empiezas. Y siempre hay un plato cargado, como ellos dicen. Siempre hay 120 kilos en la barra mínimo. No se empieza con menos de 120 kilos ni desde la primera tirada. Y deciden todos juntos, desayunando o comiendo antes de entrenar, cuál es la variante que van a desarrollar ese día. Así que eso de ir preparado la semana de antes, olvídate. Esa mañana te enteras del RM que vas a tirar. Ahí está, exactamente. Es brutal, es brutal. Tienen de cantidad de historia y de cosas que es una locura. Luego también al final comenta un poco la última ola de atletas en Westside Barbell. Tuvieron esa edad de oro que hablábamos de Kenny Patterson, de Matt Gimmel, de Chuck Bagelbot. Y ahora tenía otra edad de oro con Dave Hoff, que dice Sí, el que mejor de la historia. el mejor de la historia, que es un antes y un después desde el primer día que estuvo ahí, porque estuvo desde edades muy jóvenes. Es un atleta que se ha Desde los 15 criado años. desde los 15 años, que se ha criado en Westside Barbell y que ahora mismo ha roto el récord del mundo con esa vuelta a la WPO, a la federación, y que está siguiendo otra vez otra ola, ¿no? Por así llamarlo, de éxito en Westside Barbell después de un pequeño parón Sí. de una década o así, desde la última Desde los era 90. de oro Sí. hasta esta. Sí. Desde los 90, digamos, de los años 2000 es cuando ha estado más parado, por así decirlo. Y cuenta una anécdota de Dave Hoff que hace el récord histórico de totales del mundo y se lo dan válido y lo llama a los varios días siguientes a Simon diciéndole que un tío de la federación, que no era ni de los jueces que estaba presente, ve los vídeos y se lo da nulo. Y eso le cabreó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego volvió a hacerlo y a romperlo, ¿no? Pero eso le cabreó muchísimo, sobre todo en el tema de la sentadilla, a la hora de hacer ese récord de totales, ¿no? Entonces eso fue también una anécdota muy importante para Dave, que independientemente de eso, siguió con constancia y dice que va a volver a intentarlo para volver a hacer otra vez el récord histórico del mundo, tanto en sentadilla como en el total. Estamos hablando de una sentadilla equipada de creo que de 570 kilos, si no me equivoco. La verdad es que es una locura. Y a un tío que cuando haya tirado su última tirada fuerte, como se lo den válido, no te ponga en su camino, porque eso lo cuenta Luis Simón, que a todo el que esté delante le pega un empujón que lo manda volando. Y si lo buscáis en YouTube, hay un vídeo del último récord, que cuando acaba el peso muerto, Luis Simón aparece por medio a darle un abrazo y le pega un empujón que literalmente vuela 5 metros. Y además ve a un hombre mayor de 70 años volar 5 metros. Casi lo mata literal, o sea, literal. Él lo dice, Luis Simón dice, yo casi muero ese día. Salió volando, madre mía. Fue buenísimo. El vídeo de verdad lo recomendamos que lo veáis. Más detalles, bueno, Simmons ha sido una persona que ha escrito una barbaridad de artículos. En su propia web tiene un montón de artículos completamente gratis para poder leer. Y además ha escrito muchos libros. Y lo digo porque me los he leído todos, excepto uno, como voy a comentar ahora. Me los he leído todos. Tiene su libro de El método de Westside Barber, el libro del método, que de los más antiguos y está muy mal redactado, por así decirlo, y es uno de los, digamos, en el que te cuenta todo y es muy difícil entender todas las ideas que intenta entrelazar. Tengo compañeros y amigos que han hecho su formación también, en el que digamos, te obliga a leerte todos estos libros, a examinártelos y demás, y es muy complejo todas las ideas que quiere transmitir, cómo trabaja los esfuerzos dinámicos de diferentes formas en función de la tensión que tenga la goma o el reparto que tenga el peso del peso recto o la goma, cómo trabajan los esfuerzos dinámicos puede ser la forma más difícil de lo que quiere intentar expresar, pero digamos que es fundamental si queréis comprender un poco todo lo que intenta expresar. Solo con los artículos, ya te digo que si de por sí leyendo el libro es difícil, con los artículos solo aún más. Luego tiene el manual de sentadilla y press de banca, el de sentadilla y peso muerto. Luego, aparte, el manual del press de banca, el de sentadilla y peso muerto va en conjunto. Luego escribió un libro de entrenamiento para halterofilia, en que
cuenta por qué no le gusta nada a los entrenadores de halterofilia americanos y cómo entrenar la fuerza especial para los halterófilos, que también me gustó muchísimo, y cómo implementa las barras especiales, es una pasada. Tiene un manual específico de entrenamiento de fuerza para corredores, que es el que no me he leído, ¿vale? Luego tiene otro especial de deportes de equipo, o para todos los de equipo, y de salto, ¿vale? Para mejorar el salto, ya que está trabajando también con deportistas de todo tipo de disciplinas, desde la NFL, NHL, incluso NBA, sobre todo también muchos boxeadores y luchadores de MMA, de artes marciales mixtas. Y luego un último libro también de, digamos, entrenamiento para niños o cómo deberían entrenar en etapas más jóvenes, ¿vale? La regla de 3 se llama. Y luego, bueno, tiene muchas formaciones en DVD, sobre todo fue antiguamente como empezó a hacerlo, capítulos extra o episodios extra del documental, que os recomendamos también sin duda que lo veáis, que se llama Website vs. The World, Website contra el mundo, y también tiene un podcast y bueno, su club Conjugate, en el que también da muchísima información. El documental, personalmente, me encantó. De hecho, lo hemos visto un par de veces, ¿verdad, Víctor? Y la verdad que tenía unas cuantas críticas, que era uno de los mejores documentales que se habían hecho de una disciplina deportiva así. Sí, además, si vais a leer el libro, os lo recomendamos que llevéis las dos cosas Sí. porque, bueno, como siempre decimos, el complementar el vídeo con lo escrito, tanto, tanto para un lado como para otro, ¿no? O sea, si solo has visto el DVD, leerte el libro, como si te has leído el libro, leerte el DVD, hace que todo lo asimiles mejor y que como que absorbas toda la información de una forma más efectiva porque le vas a poner cara a la gente, porque los vas a escuchar su voz, vas a ver cómo entrenaban y el documental está chulísimo también porque tiene imágenes súper antiguas de cómo empezaba a grabar los primeros DVD Luis Sí. Simón, de cómo entrenaban y a mí personalmente me gustó muchísimo. Luego es, aparte de escritor, un inventor increíble, como comentó Víctor, ese reverse hyper que inventó la máquina de la Belt Squad, pero también tiene otras como la ATP, que digamos que funciona no solo para la Belt Squad, sino para un montón de ejercicios como la marcha estática. Tiene máquinas específicas para el trabajo de velocidad o de explosividad que tanto le gusta. Para Simmons, la fuerza es velocidad, a diferencia de, por ejemplo, para Sheiko, que la fuerza es técnica. Para Simon, la gente dice que la fuerza, que para lo que él busca o entrena es para la fuerza máxima, no. Él mide, digamos, el entrenamiento por velocidad. E incluso ha medido la fase o lo que dura una excéntrica con goma o mayor cantidad de cadenas o goma. Entonces, para él la velocidad es todo, esa parte de trabajo explosivo, que según Vadillo pues puede estar muy desactualizado, pero al final consigue, aunque no sea de la mejor forma explicada, el fin que quiere, ¿no? Pues tiene una máquina que se llama Plio Swing, tiene una máquina que se llama Maximal Recluter, que es para los isquios, tiene un montón de inventos, igual que varias barras especiales que ha inventado directamente él o en conjunto con algún compañero, como puede ser la Bamboo Bar, que un compañero suyo se lesionó los hombros y empezó a trabajar con una escoba, la Freak Bar, una camber especial que se llama Bully, diferentes tipos de barras que para ellos son muy importantes y que usan diariamente y que ya sabéis que para nosotros es una pasada y que nos encanta. De hecho, tendréis un episodio especial hablando sobre variantes favoritas con barras especiales y detallando un poco más todas estas barras especiales junto con Julio, que también es una de sus pasiones, ¿no? Ahora que está allí en Kuwait. Y bueno, yo creo que aquí podemos cortarnos esta review, que nos hemos, como siempre, expresado todo lo que teníamos. Al final es una cosa que nos ha encantado, es un libro que además hemos leído de la forma que también nos gusta, que es poco a poco, Mm. que es con el móvil al lado para buscar fotos, para buscar historias. Pensad que en este libro salen cientos de nombres de atletas y que si simplemente los lees, pues al final no se te quedan, pero si los lees, luego lo buscas en el móvil, ves algún levantamiento suyo, conoces un poco sus marcas, pues es como se va asimilando el conocimiento, lo mismo con los ejercicios, con las máquinas. Y creo que es un libro que hemos absorbido muy bien, que hemos complementado con formación que ya teníamos de todo el método conjugado y de todo lo que sabíamos de ello, y que sin duda os recomendamos
tanto si os gusta esta metodología como si simplemente os gusta el powerlifting y queréis conocer un poco de historia de una parte del power como es la parte de USA Barbell. Así que nada, esperamos que os haya gustado. Si queréis también más reviews haciendo el podcast de diferentes libros, comentároslo porque, bueno, leemos muchísimos libros continuamente. Este en especial queremos aprovechar para también traer nuestra pasión por Westside Barbell. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar escuchándonos y nos vemos en los próximos episodios.